Buenas, mi nombre es José Leonardo López Salas, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina de Ingeniería Civil. Actualmente estoy cursando noveno semestre y la materia de pavimentos. En este video vamos a hablar sobre el módulo resiliente. ¿Qué es el módulo resiliente? Es un parámetro de diseño de pavimentos flexibles, el cual nos indica la magnitud de la recuperación de las deformaciones generadas por un esfuerzo. Este módulo depende de diferentes factores o parámetros. El primer factor de ellos es el estado de esfuerzos. El estado de esfuerzos debido a que a mayor esfuerzo que esté sometida la muestra de material, a ese mismo va a ser, en esa misma proporción, va a ser el aumento de la rigidización del mismo. El que sigue es el contenido de agua. A mayor presencia de contenido de agua vamos a tener un menor comportamiento del módulo resiliente debido a que la saturación no permite la trabazón corriente entre las partículas. Al igual, la granulometría, que es importante que no se tenga un contenido de finos y que se tenga angularidad en la cara de las partículas. Luego sigue la densidad, el tipo de ensayo, el número de frecuencia de carga. En la densidad tenemos que a mayores densidades vamos a tener un mayor módulo resiliente debido a el mayor acomodamiento entre partículas. En el tipo de ensayo tenemos dos tipos de ensayo, el triaxial por presión de confinamiento constante y tercial por presión de confinamiento variable. Y para el número y frecuencia de carga tenemos que el módulo resiliente es proporcional al número de ciclos, pero la frecuencia de carga no tiene un comportamiento o digamos no genera una variación en el comportamiento del módulo. Respecto a la manera de determinar el módulo resiliente, tenemos dos métodos principalmente. El primero de ellos corresponde para vías de alto tráfico de tipo NT3 y corresponde a los ensayos anteriormente mencionados, ensayos terciales. El segundo método es a través de correlaciones empíricas, para lo cual se tienen diferentes métodos. De los más utilizados son el de Ashton y el de Asher, que son los que utilizaremos para el análisis del pavimento escogido. Este se hace más que todo para vías de tipo NT2 y NT1. El tipo de pavimento escogido es pavimento flexible, corresponde al departamento de Cesar, la vía, tramo 8 de la vía entre la raya Zapatosa. Entonces, la estructura se conforma principalmente de una capa asfáltica que es de tipo mezcla densa en caliente, número 2, una base granular y una subbase granular. Cada una de estas capas tiene unas especificaciones diferentes. La capa asfáltica, pues ya mencioné de qué tipo era. La base granular está compuesta por materiales triturados y la subbase granular ya es un material que puede ser obtenido de cantera directamente, de una excavación. La base granular tiene la característica de que tiene un porcentaje muy pequeño o en su defecto ningún porcentaje de finos, mientras que la subbase granular debe tener un menor a 15% de finos para poder ser utilizada en este tipo de diseño de pavimento. Los mecanismos de falla de cada una de estas capas corresponden a los siguientes. Para la capa asfáltica tenemos que esta capa fallará por el mecanismo de fatiga. Las fatigas se darán por lo que la concentración de esfuerzos y las deformaciones se concentrarán en la parte inferior y lo que genera es una tensión en la parte inferior. En las bases y las subbases, que son capas granulares, se dará el modo de falla por ahuellamiento. El ahuellamiento son la acumulación de deformaciones en sentido vertical y se caracterizarán o se presentarán en la parte inferior de cada una de estas capas. Cabe decir que cuando ya empecemos a hablar de comportamiento resiliente de estos materiales, estos dos son los que presentarán este comportamiento, el de base y subbase, y el endurecimiento por esfuerzos de ellos dependerá del tipo de material del que están conformados y dependerá también de los esfuerzos que llegarán a través de las partes superiores del pavimento. Como sabemos, los esfuerzos con un pavimento flexible se irán disipando a través de todas las capas y es importante conocer los espesores tanto de la carpeta asfáltica como de cada una de las capas para saber cómo será el comportamiento resiliente de cada una de estas capas. Sabemos que los esfuerzos se concentrarán en la parte superior de cada capa debido a que allí es donde llegará la mayor parte dependiendo del modo en que se dé la disipación. Para el diseño se tuvo que la estratigrafía del suelo generó unos resultados de que la mayoría de la composición del suelo estaba dado por materiales finos, materiales limosos en su mayoría.
Entonces, para eso, para su cálculo del CBR de estos materiales se realizaron ensayos en diferentes tramos o diferentes partes del tramo de la vía. Estos resultados fueron analizados estadísticamente por medio del método del percentil. Se utilizó el valor promedio, que es el 50%, porque el método ASCO y el método Lachelle se utiliza para vías de tipo NT2. Entonces, ese resultado nos dio 0,97% un CBR. Es un valor muy bajo para tomarlo como subtrasante de un diseño de pavimento. Para esto, o por esto, fue necesaria la inclusión de una capa de mejoramiento con la combinación de materiales. El CBR de esta capa es de 5% y se utilizó el criterio de Ivanov válido para ambos métodos de diseño para poder calcular el módulo conjunto. Este módulo conjunto depende de tres parámetros principalmente. El primero de ellos es el módulo de resiliente de la capa de mejoramiento, el módulo resiliente de la capa de subtrasante natural y el espesor del mejoramiento, para lo cual se utilizaron dos espesores principalmente. El primero de ellos fue 33 centímetros y el segundo de ellos 55 centímetros. Esto significa que nos da dos alternativas de pavimento que más adelante van a ser analizadas para ver cuál es la mejor de ellas y cuál presenta el mejor comportamiento en términos de módulo resiliente. Los módulos resilientes anteriormente calculados corresponden a estas dos estructuras de pavimento que fueron planteadas en el diseño final. Se plantea una estructura con un mejoramiento de 30 centímetros con una 55 centímetros, como lo mencioné anteriormente. Estos son los módulos correspondientes a esas dos estructuras. A partir de estos módulos y de todas las características del proyecto, se van a tener en cuenta para las correlaciones empíricas que se utilizarán por el método de Astor y el método de Lachelle. En el diseño se establece que el método de cálculo para los módulos resilientes de las capas granulares está establecido por el método Lachelle. Plantean la siguiente ecuación o digamos formulación empírica que depende de dos variables principalmente. La primera variable es el espesor de la capa granular en milímetros. Estos espesores de estas dos capas serían 150 milímetros, 23 milímetros correspondientemente, y el módulo resiliente de la capa de apoyo consecuente para cada una de las capas. Para la subbase sería el de la anterior y para el de la base anterior. Entonces, respecto a esa formulación nos arroja los siguientes resultados. Estos resultados guardan o conservan la relación de 2 a 4 de la transición de módulos resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta, el módulo de la capa de subbase es el doble o mayor al doble del módulo de la capa de mejoramiento. A su vez, el módulo de la capa de base es un poco mayor al doble aproximadamente al módulo de la capa de subbase. Eso quiere decir que se está dando de manera correcta la transición de módulos resilientes entre capa y capa para la capa de mejoramiento de 30 centímetros. La capa de mejoramiento de 55 centímetros básicamente es el mismo procedimiento. Más adelante analizaremos los resultados. Vamos a analizar el comportamiento de los módulos resilientes de las capas granulares, tanto de base como de subbase, a través del método de la ASTO. La ASTO propone una serie de tabulaciones para los parámetros que se van a tener en cuenta para el cálculo del módulo. Como podemos ver acá, el cálculo del módulo depende de dos parámetros K y de un parámetro θ, que los K corresponden a la condición de humedad o dependen de la condición de humedad. El parámetro θ, que es el estado de esfuerzos, depende principalmente del espesor de la carpeta asfáltica, que en nuestro caso es 6.5 centímetros, aproximadamente 2.5 pulgadas, y del módulo resiliente de la rasante mejorada en este caso. Entonces, a través de dichas tabulaciones podemos obtener los valores de cada uno de los coeficientes que se tendrán en cuenta para el cálculo del módulo resiliente. En este caso debemos prestar especial atención en que no se tienen en cuenta los espesores de las capas granulares, solamente el espesor de la carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque a mayor espesor de carpeta asfáltica que se tenga, se va a tener una mayor disipación por parte de la misma. Y esa disipación de esfuerzos va a generar que al llegar menores esfuerzos a la capa de base y subbase, lo que va a suceder es que estas posean un menor comportamiento de los módulos resilientes y por lo tanto un menor estado de esfuerzos, que eso repercutiría directamente en este parámetro y directamente en el módulo.
Si tenemos el módulo resiliente de la subrasante mejorada, en nuestro caso, digamos de la subrasante para mayor entendimiento, entonces si tenemos ese módulo de subrasante bajo, significará que tendrá una menor capacidad de soporte de estas dos capas, tendrá un soporte digamos más deficiente en la parte baja y por lo tanto presentarán un menor comportamiento del módulo resiliente. En ese sentido, a mayores espesores de carpeta asfáltica tendremos un menor estado de esfuerzos debido a la disipación que ésta posee, y a mayores valores de módulo resiliente de la subrasante tendremos un mayor módulo resiliente de las bases y las subbases debido a que tendrán un mayor soporte en la parte de abajo. Tenemos que tener en cuenta que para la condición de humedad se tendrá en un rango húmedo dado por el estudio debido a que las precipitaciones son mayores a 2000 milímetros, en este caso 2100, y la temperatura media es de 30 grados centígrados. En cuanto a los módulos resilientes, tendremos que no se cumple exactamente la relación 2 a 4, pero se tiene un valor bastante aproximado. Se podría decir que esta aproximación se debe en particularidad debido a que estos parámetros están dados en rangos. Entonces esos rangos son escogidos ya a criterio del evaluador del pavimento por este método. Esos rangos poseen un cierto porcentaje de error y se podría decir que no poseen una alta confiabilidad. Sin embargo, nos da una idea mucho más aproximada de cómo es el comportamiento de los materiales. En este caso, la relación 2 a 4 no se cumple a cabalidad, pero se da un valor bastante cercano. Ahora, tenemos un resumen de todos los cálculos que se hicieron anteriormente y tenemos que los valores que se encuentran en la parte inferior fueron los calculados por el método de Ashton y los valores de la parte superior fueron los calculados por el método de Shell. Ahora iniciaremos con el análisis de los dos diseños que se tuvieron en cuenta para las dos alternativas que se estudiaron en el caso. Bueno, inicialmente tenemos que ambas alternativas poseen un espesor de 6.5 de la carpeta asfáltica. ¿Esto qué nos determina? Que en ambas carpetas asfálticas sometidas al mismo nivel de esfuerzo, al mismo nivel de tránsito, van a disipar la misma cantidad. Entonces, ¿de qué dependerá o en qué entrará a ser influyente en el estado de los esfuerzos que se darán en cada una de estas capas? Pues el soporte que se tendrá desde la subrasante mejorada. Para el caso de la capa mejorada con 30 centímetros, tenemos que el soporte o el módulo resiliente de este soporte es menor que el módulo resiliente de la capa mejorada con 55 centímetros. ¿Esto qué nos determina? A un mayor soporte que tendrá esta capa, tendrá un mejor confinamiento o un mayor confinamiento en cada una de las capas que están por encima de esta. Esto se ve reflejado en que si comparamos los módulos con respecto a capa con capa de ambos diseños, básicamente tendrán un aumento significativo. Además, como mencioné anteriormente, se guarda la relación 2-4 en cada uno de ellos. Otro criterio a resaltar es que en este caso se tiene que la base granular en ambos posee un comportamiento mucho más notorio, un aumento mucho más notorio en el método de la Shell y el método de Ashton. ¿Esto a qué se debe? A que en el método de la Shell se tienen en cuenta directamente los valores de la capacidad de soporte, pero en el método de Ashton se tienen en cuenta un rango de valores. Por eso se dice que ese método, en cuanto a esos rangos, tiene un cierto grado de incertidumbre, un cierto grado de variabilidad. Bueno, ahora tenemos un resumen de todos los cálculos y cómo quedan conformadas finalmente las dos estructuras de pavimento que fueron expuestas por el diseño, que están recomendadas por el diseño, las dos alternativas.
La primera de ellas, simplemente las mayores diferencias se encuentran con respecto a los espesores de subbase y de subrasante mejorada con respecto a la segunda. La primera cuenta con un mayor espesor de subbase que la segunda debido a que tiene un menor espesor en subrasante mejorada. Analizando simplemente los espesores y las capas como están conformadas, podríamos decir que las capas asfálticas, al tener el mismo espesor, van a tener a un mismo nivel de tránsito la misma disipación o una disipación muy similar en ambas capas, disipación de los esfuerzos generados por ese tránsito. Es decir, que a estas capas van a llegar los mismos esfuerzos. Ya la manera en que estas capas disiparán los esfuerzos sí serán de una manera diferente. ¿Por qué esto? Esto se debe en mayor término a la subrasante mejorada. Como este tiene un espesor más grande respecto al mejoramiento, se podrá decir que tendrá una mayor capacidad de soporte para dárselo a estas capas que están en la parte superior. Entonces, al tener una mejor capacidad de soporte, se espera que estas capas tengan un comportamiento resiliente más elevado que con respecto a las del diseño simplemente con 30 centímetros de mejoramiento. Con respecto a espesores, se espera que esta capa de subbase en particular tenga mejor comportamiento que esta debido a que tiene un espesor menor a esta de acá, del primer diseño. ¿Por qué se espera esto? Porque el comportamiento resiliente nos indica que al tener menores espesores de capa se tendrá una mayor concentración de los esfuerzos en los puntos de todo el recorrido de esa capa y se tendrá un mayor estado de esfuerzos y un mayor confinamiento de esos mismos. Entonces, al tener ese estado de esfuerzo mayor en esta capa, se espera que el módulo se comporte de la misma manera. Analizando ya los valores como tal, calculados de módulo, de cada una de las capas, con los métodos anteriormente mencionados, tenemos que aquí los valores superiores en cada capa corresponden al método de Lachelle, dado en el diseño, y los valores de abajo corresponden al método de Ashton, calculado ya para este análisis. Entonces, haciendo la comparación de ambos, digamos de ambas alternativas, se tiene que el valor de los módulos resilientes tiene el comportamiento como se esperó en el análisis solamente de la estructura con los espesores y con la distribución de las capas. ¿Por qué? Porque en estas capas de la alternativa 2, que es donde se tiene el 55 de mejoramiento, se tiene que el comportamiento o el valor del módulo es mucho mayor con respecto a la capa de 30 centímetros de mejoramiento. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que con respecto a el comportamiento como tal de esta estructura, en cuanto a términos de comportamiento resiliente, se espera que tenga un mayor comportamiento debido en parte al soporte de la subrasante. Ahora, estos valores en cada una de las capas tienen una diferencia entre de método y método un poco baja. Sin embargo, se presentan en el de la Ashton en la capa de subbase para ambos pavimentos y en la capa de base del segundo tiene una diferencia un poco mayor, pero esta diferencia se debe más que todo a las estimaciones que se dan entre los rangos que da el método Ashton para el diseño. Entonces, consecuentemente, se espera que el pavimento con la alternativa número 2 sea el de mejor comportamiento resiliente. Para finalizar, debemos tener en cuenta que el comportamiento de la estructura
siempre va a estar determinado por los módulos resilientes de las capas granulares, que son las que aportan un mayor potencial de disipación luego de la carpeta asfáltica, dependiendo del espesor de la misma. Se tiene normalmente que los espesores de carpeta asfáltica mayores poseen un mejor comportamiento con respecto a los pavimentos flexibles. Pero si hablamos del término de comportamiento resiliente, los mejores comportamientos se tendrán cuando los espesores de carpeta asfáltica sean menores. Otra consideración importante que se debe tener muy en cuenta es la del mejoramiento de la subrasante. En los casos de que la subrasante natural sea óptima, es decir, que su CBR es mayor al 3%, no será necesario un mejoramiento, o se puede hacer un mejoramiento con la intención de aumentar ese CBR para aumentar la capacidad de soporte y dar una estructura de pavimento mucho más confiable, mucho más resistente a la acción del tráfico. Se debe tener en cuenta que esta subrasante debe cumplir con todos los parámetros, y se debe tener en cuenta que dependiendo de la capacidad de esa subrasante se tendrán estos espesores de cada una de las capas, sobre todo de las granulares, y se tendrá que para menores espesores se tendrá un mayor comportamiento resiliente. Teniendo en cuenta esto nos sirve para un factor económico, debido a que a lo largo de todo el trayecto, todo el tramo vial, mayores espesores de capa inducirán a mayores costos.